El horizonte, Rodrigo, por la rica numeralia, por la mapografía, muy interesantes. Y concluyendo, después de escucharte, es claro que la doble nacionalidad es una hija predilecta de las migraciones masivas, de las migraciones internacionales masivas. También gracias por recordarlo, no hay país hoy día en la aldea global que no tenga una estrecha vinculación con la migración, en cualquiera de sus tres vertientes. Emigración, inmigración o transmigración, ya no hay un país del mundo que no tenga que ver activamente con este tema y por lo tanto con el de la doble nacionalidad. Quiero reconocer también la presencia de nuestro colega, el embajador Salvador Casián, que está aquí, que pues no sé dónde estabas cuando se reformó la Constitución, pero seguramente conociendo tu larga trayectoria consular, Salvador, estabas en algún consulado echando a andar la reforma constitucional. Qué gusto de verte. Bien hecho, Salvador. Gracias. Pasamos a nuestro último ponente, que es Pablo Mateos. Cerramos con broche de oro. Pablo es profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente, en Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, el SNI Nivel 3, y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Pablo ha sido profesor investigador en Geografía Humana en University College London, en el Reino Unido, del 2008 al 2012. Obtuvo su doctorado en Geografía por la University of London en 2007. Es geógrafo social y sus intereses de investigación se centran en la etnicidad y migración internacional, en particular la ciudadanía múltiple, estadísticas étnicas y segregación urbana en Reino Unido, España, Estados Unidos y México, combinando métodos cuantitativos y cualitativos con nuevas tecnologías. Ha publicado un libro monográfico, un libro editado y más de 40 artículos en revistas internacionales y capítulos del libro. Entre sus últimas publicaciones destacan Harpas y Mateos en el 2008, Strategic Citizenship, Negotiating Membership in the Age of Dual Nationality, número especial en el Journal of Ethnic and Migration Studies. Mateos Pablo, coordinador 2015, Ciudadanía Múltiple y Migración, Perspectivas Latinoamericanas por el CIDE y el CIESAS, que por cierto tuve el honor de presentar, gracias Pablo. Mateos Pablo 2014, Names, Ethnicity and Populations, Tracing Identity in Space, Springer, Heidelberg. Muchas gracias y te escuchamos con interés, Pablo. Muchas gracias, Carlos. No, es que no tiene luz. No, es que no funciona. Muchas gracias, Carlos. Ya. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y este es un tema que me interesa mucho, el de la doble nacionalidad. Voy a hablar muy rápido sobre algunos puntos que he trabajado en los últimos años desde la geografía social, desde la antropología social, en investigaciones sobre la doble nacionalidad en México. Adelante, por favor. Me interesa este tema porque, bueno, como ven, yo soy de origen español, soy naturalizado en México, difiero de la opinión de la ex embajadora de Polonia, yo prefiero ser ciudadano mexicano en México a ser extranjero, hay bastantes ventajas. Me interesa este tema porque reta la concepción del Estado-Nación definido por estos tres componentes principales de un Estado-Nación, ¿no? Una población, un territorio y un Estado de derechos. Entonces, en los últimos 30 años hemos visto cómo las poblaciones se mueven y los límites de la nación quedan borrosos cuando una gran parte de su población están fuera de los límites territoriales, como ocurre en el caso de México. Siguiente, por favor. En particular, los estados de Latinoamérica en el año 90, estas son cifras a las que han hecho referencia mis compañeros de mesa. En los años 90 apenas el 20% de los países en Latinoamérica reconocían la doble nacionalidad
y en torno al año 2010 más del 80% de los países de Latinoamérica reconocen la doble nacionalidad. Esto es porque al tener sus diásporas repartidas sobre todo en Europa y Estados Unidos, han tenido mucho interés como México en abarcar e incluir en la nación a ciudadanos en el exterior. El siguiente, por favor. La doble nacionalidad pues plantea una serie de retos para el Estado-nación porque se van difuminando estos límites poblacionales y de derechos. El pragmatismo en la adopción de la doble ciudadanía lo que está también generando es una visión de la ciudadanía como una acumulación de derechos y no necesariamente como un medio de integración y asentamiento. Estos son algunos de los debates que hay en torno a este concepto y en muchos casos la naturalización en destino, a través de la ventaja que da la doble nacionalidad, se utiliza incluso como un derecho permanente de retorno, ¿no? Si llevo muchos años viviendo en Estados Unidos, en Europa, me naturalizo para tener un capital que me permita regresar cuando yo quiera, o sea, y también transmitirlo a mis hijos en muchos casos, ¿no? Como uno le transmite una parte del capital. Entonces ha habido algunas críticas en torno a este uso pragmático de la doble ciudadanía, y algunos autores como Christian Job que hablan del aligeramiento o el abaratamiento de la ciudadanía como una tendencia que va a la par con el neoliberalismo, donde lo que prima es el individualismo y no tanto los deberes como ciudadano. Pero también se reflejan una serie de desigualdades que Sahar llama la lotería del nacimiento, ¿no? ¿Por qué donde te ha tocado nacer, en el territorio que te ha tocado nacer o el árbol genealógico que te ha tocado nacer, determina muchos de tus oportunidades en la vida y no tanto los méritos que tú has hecho? Aquí se revelan, sobre todo en las constituciones de Europa, elementos raciales o racistas sobre la concepción de la nación y cómo se transmite. El siguiente, por favor. En el caso de México, como ya dijeron mis predecesores, se permite la doble nacionalidad desde el año 98. Ahora entiendo, muchas gracias, por qué se llama la ley de no pérdida de la nacionalidad mexicana. Muy ingenioso el mecanismo legal. Y la Constitución en México dice que son mexicanos por nacimiento aquellos nacidos en territorio nacional y los hijos con un padre o madre nacido en México. Son solamente esos dos preceptos por nacimiento. Entonces solamente se transmite hasta la segunda generación nacida en el extranjero. La nacionalidad mexicana por nacimiento es automática, aunque uno no lo sepa, es mexicano si ha nacido en México o tiene un padre o madre nacido en México, y es vitalicia, no se pierde. Siguiente, por favor. Entonces, aunque coloquialmente se dice voy a solicitar mi nacionalidad mexicana, realmente lo que estás haciendo es ejercer un derecho que ya tienes a través de la documentación de identidad. Yo he estudiado dobles nacionales con nacionalidad mexicana y otra nacionalidad, la otra nacionalidad siendo europea o estadounidense. Por volumen, obviamente, la población con doble nacionalidad estadounidense y mexicana es muchísimo mayor, pero en México se están produciendo dos tipos de colectivos con doble nacionalidad. Uno a través de la sangre, a través de ancestros europeos, con la transmisión intergeneracional de ciudadanías europeas para descendientes que también son mexicanos, y el otro es principalmente a través del nacimiento en Estados Unidos, que produce a través de la migración de retorno o de la segunda generación un volumen muy grande de ciudadanos mexicanos que tienen otra nacionalidad. Siguiente, por favor. Hoy no voy a hablar casi del colectivo de euromexicanos. Siguiente, por favor. Pero, por ejemplo, hay cerca de 120.000 españoles residentes en México, de los cuales la mayoría del crecimiento en los últimos 10 años han nacido en México. O sea, han adquirido la nacionalidad española a través de distintos mecanismos de transmisión intergeneracional sin haberse movido de México. Siguiente, por favor. Y en otro estudio hicimos 200 entrevistas a mexicanos con pasaportes europeos y hemos ido delineando qué significa tener un pasaporte europeo en México, ventajas de movilidad, sobre todo de circulación, un seguro de vida, también una estrategia de salida en caso de violencia en algunos casos y sobre todo la transmisión familiar y también razones sentimentales de identidad y de reparación de derechos, sobre todo para el colectivo de exiliados españoles y sus descendientes. El siguiente, por favor. El colectivo en el que no me voy a centrar es el de los mexicanos estadounidenses. Como ya dijeron mis colegas,
hay un colectivo muy grande. Hay 12 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos. Hay 12 millones de hijos de mexicanos en Estados Unidos que tienen un padre o madre nacido en México. Todos ellos, según la legislación mexicana, son automáticamente mexicanos, aunque muchos de ellos no lo sepan. Solamente tienen que registrar su nacimiento en un consulado de México en Estados Unidos. También hay más de 600.000 nacidos en Estados Unidos que residen en México y son menores de edad. La gran mayoría de ellos tienen un padre o madre nacido en México y también tienen derecho a la doble nacionalidad, y me voy a enfocar en ese colectivo. Y como ya dijeron, hay más de 2 millones de personas residentes en Estados Unidos, residentes permanentes, que tienen derecho a naturalizarse y todavía no lo han hecho. Entonces, en total hay un colectivo de entre 15 y 18 millones de personas que tienen derecho a la doble nacionalidad en México-Estados Unidos, y si se aprueban algunas reformas constitucionales que estaban propuestas en el Senado en México, y se otorga la nacionalidad mexicana a la tercera generación, se pueden añadir otros 10 millones a este colectivo. Siguiente, por favor. De los nacidos en Estados Unidos que viven en México, cuando desglosamos esos 600.000 personas por edades, vemos que en el censo del 2010, la gran mayoría, 570.000, son menores de edad, o eran menores de edad entonces. Si vemos el siguiente, por favor, la geografía de dónde está esta población, la mayoría está en la frontera y los estados tradicionales emisores de migración a Estados Unidos, en el centro occidente del país. Estos son municipios donde una parte importante de su población ha nacido en Estados Unidos. La mayoría de ellos son menores. Siguiente, por favor. Entonces, me voy a enfocar ahora en qué consecuencias, y un poco conectando con la pregunta que hizo Carlos sobre los retos a futuro, qué consecuencias tiene en México para los dobles ciudadanos y qué problemas están teniendo. Siguiente, por favor.